Ok. Kedoshim, los santos. Se me olvidó traducir esa palabra, Holy Ones. Levítico 19, 1 versículo 1 al versículo 20, capítulo 20, versículo 27. Esta tarde enseñé la Parashá Kedoshim como lo hice el miércoles en la noche. Aquí, enseñando primera de Pedro y tratando de entender los mandamientos dentro de la primera de Pedro capítulo 1 y capítulo 2. Interesante que hice la misma pregunta. ¿Cuántos de ustedes no sabían que en la carta, en Levítico 19, habían 48 mandamientos? Yo dije 49, estaba equivocado, 48. En un capítulo de la Biblia hay 48 mandamientos. El capítulo 23. Increíble. Tantos mandamientos en un capítulo. Entonces, la pregunta vuelvo y la hago. Y de ahí vamos a arrancar, porque hoy vamos a conectar Primera de Corintios con Levítico 19. Porque las lecturas, esta mañana yo estoy estudiando, me levanté temprano. Bueno, no tan temprano hoy. Me quedé un poquito pegadito, hasta las 8:30 creo. 9, no recuerdo. Y me puse a estudiar y yo digo, ¿cómo voy a presentar hoy? Porque ya como que, en la mañana, y no quiero repetir lo mismo, ¿no? Y me pongo a mirar las lecturas. Busqué las lecturas de hoy y decía Levítico 19, 1 al 20, 27, lo cubrí. Amós 9, 7 al 15, esta vez no. Y 1 Pedro 1 a 3, ya lo cubrí. 1 Corintios 6, 9 y me fui a leerlo. Y yo dije, por ahí me voy. Porque pude ver que hay una secuencia que si nosotros entendemos los mandamientos y comenzamos a enseñar el Nuevo Testamento en su contexto, no va a caber ninguna duda de que Pablo enseñaba Torah. No va a caber. Ya, el que me diga a mí que Pablo no enseñaba la Torah, no está estudiando la Biblia. Porque ahora lo puedo entender. Ahora, wow, Pablo no solamente era un abogado de la ley, un fariseo, erudito, era una persona capacitada en lo que era retórica griega y entendiendo la cultura del primer siglo y todo lo que estaba ocurriendo. Pero ese hombre está pasado, ¿vale? Ese tipo sabe la Torah de una forma que ahora está, lo mismo que la Parashá dice que tiene uno corregir a los demás, él lo está haciendo en Corintios. Entonces vamos a hacer una introducción y después vamos a solamente a cubrir algunos pasajes específicos que se conectan directamente con Levítico 19. Quiere decir que mi estudio de 1 Corintios que yo cubrí en teshuva.tv bajo fundamentos, capítulo por capítulo, ¿recuerdan eso? Tengo que volverlo a hacer ahora, pero con los mandamientos. Porque lo cubrí desde el punto de vista cultural. Pero ahora voy a regresar eventualmente y decir, ok, vamos a usar la cultura, pero el contexto, que 1 Corintios 1:02 en vez de 1:01. Ahora uno tiene más información. Como que ahora no se aburre uno leyendo ¿Usted recuerda, pastores, cuando nosotros estudiábamos y predicábamos que decían, ¿qué vamos a predicar? Y buscaba un versículo y cómo podemos aplicar esto para mí hoy. Y se inventaba uno una cosa por 30 minuticos y esperaban que alguien se cayera y cuando estemos orando por ello. Así yo me crié. Yo recuerdo que una vez escuché a una persona hablando casi 40 minutos y nunca citó un versículo. Yo me fui indignado, pana. ¿Cómo es posible que tú me vas a hablar 40 minutos de la Biblia y no me citas la Biblia? No tiene lógica. Eso a mí me ayudó a entender mucho. Yo dije, yo quiero estudiar y entender para poder caminar, no para poder saber, sino para entender, caminar bien. La expresión, yo soy tu Elohim, yo soy tu Dios, se encuentra 16 veces en Levítico 19 nada más. Yo soy tu Elohim, ¿ok? 16 veces lo vas a encontrar en ese capítulo. Entonces, nosotros sabemos que el mandamiento nos guía a nosotros a una responsabilidad de convenio. Nos ayuda a nosotros a entrar a un nivel de convenio, de contrato, algo bilateral. En el monte Sinaí el pueblo estuvo dispuesto. Una de las condiciones del convenio. Vamos a Éxodo capítulo 19, por favor, lector. Voy a necesitar su ayuda porque enseñé 1 hora y media antes de venir para acá en inglés. Y el proceso ahora está llegando en inglés para español, así que tengan paciencia conmigo. Éxodo 19. 19 versículo. Éxodo 19 versículos 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás
a los hijos de Israel. Continúe, por favor. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Adonai le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Adonai ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Adonai las palabras del pueblo. Entonces Adonai dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Adonai. Y Adonai dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Ahí, perfecto. El Eterno, el creador del universo, agarra un pueblo cautivo, un pueblo en vergüenza, un pueblo en caos, un pueblo en la esfera de la muerte, que lo hemos repetido muchas veces, y dice: te voy a hacer una invitación. Yo sé que ustedes no merecen ser redimidos, pero por virtud a mi nombre, por virtud a mi convenio que yo hice con Abraham, que es unilateral. Génesis 15 es un convenio unilateral, que el Eterno caminó por las piezas. Él carga completa responsabilidad de los dos bandos. Pero aquí es una propuesta. La propuesta del Eterno es: si tú obedeces mi convenio y obedece y hace lo que te digo, yo te voy a hacer una nación santa, real sacerdocio. Real sacerdocio es de que ellos van a tener accesibilidad a la deidad. No es que va a usurpar el oficio que se le dio más tarde a los hijos de Aarón. La razón por que se le dio ese oficio a los hijos de Aarón fue por la rebelión que ellos causaron en el monte Sinaí cuando adoraron el becerro de oro. Entonces, el Eterno extiende una invitación, así como lo hace en Levítico 19. Ahora lo está haciendo en un pueblo, en una condición en la cual todavía tiene mentalidad de esclavos, todavía están lidiando con todo lo que ocurrió en Egipto, todavía están tratando de entender por qué el Creador, que nadie ha visto, que ellos nunca han podido entender, no lo conocen, de repente ahora quiere santificarlos. Ese proceso aquí es sumamente importante, porque si lo llevo al Zondervan, al comentario de Zondervan, de lo que es acerca de santidad, es más, se lo voy a leer para que lo puedan ver. Tenemos que hacer un contraste. Voy a hacer el contraste de lo que el mundo antiguo pensaba, holy living. Vamos aquí. Dice, lo voy a traducir porque es que se hace un poquito difícil. Pero cuando entendemos lo que es santidad para una persona en Egipto, dice: comprehensively holy living, una vida santa, forgot that word. Dice: sé santo porque yo, tu Señor, soy santo. Levítico 19:2. La instrucción egipcia de Amenemope presenta que los niveles de, how do you say standards? Estándares de divinidad eran unattainable, no se podían llegar, no se podían adquirir. Los egipcios enseñaban a la gente, igual que en Mesopotamia, que la gente regular nunca iba a llevar al nivel de poder ser santo como sus dioses. No lo podían hacer. Tengo un poema que dice de esta forma: Dios es siempre en perfección, el hombre siempre en failure, en fracaso. Ayúdame, porque estoy un poquito estancado aquí. The words men are on one thing, las palabras de un hombre son una cosa, y los hechos de Dios son otra. No hay perfección delante de Dios. Está hablando de los egipcios. ¿Ok? Pero siempre hay fracaso delante de Él. Uno se esfuerza para buscar perfección, pero en un momento falla. Y mira el contraste. En contraste, el Eterno de Israel nos encomienda a su pueblo que poder imitarlo a Él en su carácter con los estándares de vida cotidiana, de cómo vivir correctamente. Que eso es lo que representan los mandamientos. Qué interesante que te está citando Levítico 11, versículo 45, en referencia a la comida. Capítulo 11 tiene que ver con comida. Y él te dice: because I am the Lord who brought you out of the land of Egypt, to be for you a God. Porque yo soy tu Adonai, tu Elohim, que te trajo a la tierra de Egipto para ser tu Elohim. Tú serás santo porque yo soy santo. Quiere decir que el Eterno está conectando una dinámica muy diferente a otros pueblos paganos, en la cual dice: tú vas a poder acercarte a mí, vas a poder tener comunión conmigo,
pero tú tienes que manejarte de una manera que tu vida cotidiana refleja el carácter y el honor y la fidelidad que yo tengo hacia ti. Está repitiendo algunas cositas que hablé el miércoles porque estamos usando 1 Corintios para lidiar con el mismo problema y los mismos mandamientos. ¿Ok? 1 Pedro son ¿quién? Los dispersos de Israel, ¿no? 1 Corintios no. 1 Corintios son las personas injertadas que creyeron en Yeshua, ¿ok? Que ahora son de las naciones, no tienen la menor idea de la Torah, así como ustedes el año pasado. Y yo tengo que enseñar muy diferente a ustedes como le enseño a una congregación que lleva mucho tiempo ya en la Torah. Me estoy dando cuenta que no, que tengo que enseñar igualito. Yo pensaba que tenía que enseñar diferente. Estuve en un lugar en California y me di cuenta que, wow, ¿qué pasó? En vez de dar 2 pasos hacia adelante, todos vamos hacia atrás. ¿Y por qué? Porque no estamos estudiando el mandamiento. Nos enfocamos en otros temas que no traen ningún tipo de edificación y nos descarriamos. Por eso que en el jardín había el árbol de vida y el árbol de ciencia y conocimiento. ¿Y de qué comían todo el tiempo? ¿De qué comieron? ¿De qué comieron? ¿De qué comieron? Si hubieran comido del árbol de la vida, estuviéramos en el jardín. Comieron del árbol de conocimiento y ciencia y estamos en la vergüenza, en el caos y en la esfera de la muerte. La misma historia repitiéndose siempre. Entonces, quiere decir que esto implica que los estandartes de Dios morales, los estándares morales, ¿no? Se dice, se pueden obtener, se pueden adquirir, se puede llegar. Eso sí que es difícil de entender. ¿Cómo que yo puedo ser santo? Dios es muy santo. En la forma que Él creó el mandamiento, podemos llegar a un nivel de santidad porque Él ha definido ese nivel de tal forma que se aplica a tu vida cotidiana. Y Él dice, mi carácter, mi integridad está conectada con tu vida cotidiana. Y así lo vas a hacer. Y Él comienza con delineando cada uno de ellos para que podamos aprender exactamente lo que Dios requiere de nosotros. No hay ningún secreto. No hay ningún secreto. ¿Cuántos de ustedes no sabían que los egipcios no podían llegar a ningún nivel de santidad de acuerdo a las enseñanzas de ellos en su religión? Levante su mano. Voy a hacer la pregunta después de nuevo porque no puedo creer que ustedes no levantaron sus manos. Hago ungirlos con agua. Para poder entender el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5 al versículo 11, como acabamos de leer, era algo revolucionario para el pueblo de Israel y los egipcios que salieron con ellos de la tierra de Egipto. El hecho que se criaron pensando que la deidad nunca se podía acercarse a ellos, que no sabían, que eran caprichosos, no sabían si podían agradar a los dioses, no sabían si podían ellos encontrar favor de los dioses. Y de repente lo primero que Dios les dice es, si tú escuchas mi convenio, si tú obedeces mi convenio, ¿okay? Y guardas mi pacto, tú vas a ser un especial tesoro de todos los pueblos. Quiere decir que ahora el Eterno nos consagró, nos separó, nos ha... Piensen en esa palabra consagración por un segundo. Así como a usted le gusta a su esposa que esté consagrada para usted, y si alguien se la toca, usted le da celo. Imagínense cuando Dios nos consagra para Él y nos da instrucciones de fidelidad y de repente usted decide ser infiel a su Elohim. El mundo va a tratar, pero eso no quiere decir que yo tengo que aceptar. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Ok, entonces aquí estamos viendo una dinámica completamente diferente al mundo antiguo. El momento que yo puedo entender estas cosas, a mí me ha ayudado grandemente poder enfocarme en algo que yo nunca había verdaderamente enfocado. Que por primera vez en mi vida personal, yo puedo obtener un nivel de santidad, porque Dios lo ha hecho en una forma que si yo vivo la palabra todos los días, y si yo caigo un día, es levantarme y correr donde Él. Porque yo sé que Él quiere restaurar la relación, porque aunque a lo mejor no le gusta el vocabulario que voy a utilizar, pero que a usted no le guste o no, Él nos necesita por un lado a nosotros. Voy a explicar. Nos necesita porque Él es el creador y creó la humanidad para que fuera su imagen. Vamos a Génesis 1:26, a leerlo de nuevo, un repaso. Tuve un repaso, ¿ok? Y no quiero usar ese vocabulario pensando que Dios nos necesita, porque en realidad, si Él quiere, no. Pero voy a explicarlo de una manera de convenio. ¿Me están siguiendo?
Ok, ¿quién conociera la constitución y el carácter de esta nación que se identificó como gran nación por un tiempo por los actos de justicia? América, Estados Unidos, se separó de todos los otros países porque tenía unas leyes equitativas y un sistema que le daba oportunidad a cualquier persona poder triunfar, pues. ¿Sí o no? Sí. Tú veías a un americano, la forma que se trataba el americano, la forma que hacían las cosas 60 años atrás, muy diferente ahora. De repente la gente dice, yo quiero ir allá. Porque allá no tengo dinero aquí, allá puedo tener una oportunidad. Solamente queremos la oportunidad de poder tener una mejor vida, ¿sí o no? Entonces, si no es por el americano caminando de acuerdo a la constitución y los valores americanos, el mundo no puede ver la diferencia entre lo que es una república democrática o versus lo que es lo que se llama el comunismo o lo que sea lo demás. Entonces el gobierno de Dios, si Él quiere que el mundo conozca su integridad, ¿cómo lo va a hacer? Busca un pueblo oprimido, busca un pueblo esclavizado, busca un pueblo marginado, busca un pueblo abusado, busca un pueblo que tenía muerte determinada segura y le da libertad, le da redención, le da salvación, después le da santificación y después los hace santos y le da un trabajo. I want you to be the signpost of leading people back to the garden. I don't know what I said in Spanish. There's one word I don't know how to pronounce. ¿Cómo se dice signpost? El letrero. Yo quiero que Israel sea como los signs en la carretera. Los anuncios de eso. Yo quiero el billboard. Yo quiero que Israel sea los letreros que guíen a la humanidad al jardín de nuevo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la justicia y la bondad. A través de lo que Dios define como santidad. Primero, Génesis 1:26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, perfecto, en las bestias. Quiere decir que el hombre es para enseñorearse de lo que es la creación de Dios. Entonces nos hace una nación real. El mismo, quiere decir, Rafi, este versículo en Éxodo, nueva creación. Una nueva creación. Regresando al jardín. ¿Cómo terminó el tabernáculo? Regresando al jardín. Obedece el mandamiento, te enseña a todo el mundo quién yo soy, yo te doy maná, yo te doy protección, yo te doy agua. Yo pongo mi tabernáculo en medio de tu campamento, lo único que tiene es ser santo, y ahí está, puff, el jardín. ¿Y qué ocurrió? Pecado, transgresión, separación de los santos. El mismo ciclo de nuevo repitiéndose. ¿Está teniendo sentido hasta el momento? Ok, entonces, nosotros la palabra imagen es Betzelem. La palabra Betzelem es un ídolo, una imagen, que es como una estatua. Nosotros somos la imagen del Dios invisible, no para recibir adoración, sino para que la gente viera a Dios a través de nosotros. De ahí proviene la expresión Emanuel. Uno de los títulos de Yeshua, ¿verdad? Emanuel, pues un momentico, él no se llamó nunca Emanuel, todo el mundo llama a Yeshua. Entonces, ¿por qué le decía Emanuel? Porque se suponía que él era, Hebreos capítulo 1:3. Hebreos capítulo 1:3. Se lo voy a presentar aquí a ver si lo puedo conseguir. No, Joel, I need a favor from you. Búscate en Hebreos capítulo 1:3. Representación en el griego. Carácter se llama. Que a ver si tiene la definición. Léalo, hermana. El cual siendo... Está hablando de Yeshua. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra. En las alturas. Ok, entonces mira, la palabra en inglés dice representation, la representación. Imagen. ¿Cuánto de su Biblia dice eso? No, la imagen misma. La imagen misma, ¿no? Aquí dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Ok? Carácter en griego. La imagen misma es como si fuera una representación. When you look at the definition, ve la definición, es interesante. Es como stamp, como un sello. Quiere decir que todo lo que hizo Yeshua fue, por eso Pablo le llama el último Adán. Todo lo que hizo Yeshua fue representar a través de él, Emanuel, que Dios estaba a través de él, sanó al enfermo,
levantó al muerto, sanó al leproso, ayudó al marginado. ¿Me están siguiendo? Otra, no solamente Él es divino, el Hijo de Dios, claramente. Estamos hablando de su función como Emmanuel. Dios a través de Él, todo lo que hizo Yeshua fue vivir una vida moral y justa. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Sin mancha y sin arrugas. ¿Ya? Ok, ¿puedes leerlo, porfa? Dame así como el teléfono, micro. Con voz de locutor. Ok. Porque él era locutor, él tenía radio, sí. La palabra es character, dice que es representación exacta. En otro diccionario dice imagen exacta o representación fiel. En otra dice representación exacta o una cicatriz igual. Pero no estoy diciendo que es él, sino una representación de él, que sale de él. Ok, gracias. Thank you. Entonces quiere decir que Yeshua es la representación. ¿Y cómo lo representó? Caminando exactamente en los requisitos de lo que es santidad. En ningún momento Yeshua se profanó con algo inmoral o con algo injusto. Cuando corrigió a los sacerdotes, cuando corrigió a los saduceos, cuando corrigió a los fariseos. Está siguiendo lo que Levítico dice. Tú tienes el derecho de corregir a tu hermano. Siempre lo hagas en una forma de honor y no en vergüenza ante el público. Ahora, si no te escuchan en privado, entonces lo puedes hacer en público. Interesante. Es que si estudiamos la Biblia desde un punto de vista cultural, ahora todo tiene más sentido, familia. Estamos tan enfocados en sacarle 50,000 patas al gato que a veces inventamos cosas nuevas porque no leemos con detalle algunos detallitos que vemos aquí. ¿Ok? ¿Me siguen? La invitación al pueblo de Israel convertirse en Adán. Ellos aceptaron. ¿Qué hicieron? Comieron comidas sacrificadas a ídolos, adoraron el becerro de oro y tuvieron orgías. Se levantaron y jugaron. Como dice el texto, son orgías. Exactamente lo que en Hechos capítulo 15 se le dice a Pablo que le enseña a los gentiles que están entrando. Que se abstengan de ¿qué? De idolatría, adulterio, fornicación, que era sexo ritual y comidas sacrificadas a ídolos. Hello. Siempre ha sido el pecado de Israel en todo instante. En toda la historia. Siempre ha sido el mismo pecado. El pecado moral se separa de la esfera de la vida. Ok, seguimos. Entonces, ¿qué es santidad? ¿Cómo se puede adquirir la santidad? ¿Cómo es que el Eterno la ha hecho fácil para entender? Es que tú lees los mandamientos y la santidad de Dios en una vida moral, en tu vida cotidiana, no ritual. Hoy día el judaísmo moderno está tratando de forzar la pureza ritual por encima de la pureza moral. Y hay algunas cosas que no se pueden hacer fuera de Israel, como ya ustedes saben en los estudios de los mandamientos. Por eso es que yo puedo ser observante, vivir una vida de acuerdo a lo que Dios dice y no ser ortodoxo haciendo cosas rituales que no se aplican en Estados Unidos. Pero si vamos a caer en cuenta, quiere decir que nuestras vidas ahora caen bajo la esfera de santidad porque estamos siguiendo los perímetros de santidad que Él estableció y no la religión. Igual que en el pentecostalismo o los adventistas, los cristianos, que ellos tienen una redefinición de lo que es santidad en vez de decir lo que la Biblia dice. ¿Ok? El estilo de vida, como el Levítico capítulo 19, versículos 3 al 36, contiene leyes en relación a la familia, a adoración, negocios, interacción entre vecinos, reformas sociales y comidas en Levítico 11. Qué interesante. Santidad para Dios es algo activo, algo que tú puedes practicar con tu hermano. Así usted no me caiga bien, te voy a amar. Necesitas algo, te voy a ayudar. ¡Wow! Él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo son los que están en convenio, como la hermana muy bien señaló, que lo utilicé en inglés. Gracias, me ayudó. La gente de tu pueblo. Tu prójimo dice, no, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Amalek no es mi prójimo. La Biblia dice que cuando venga la teocracia, ¡pum!, se tienen que ir. Esaú mata a Amalek. David mata a Amalek. Es lo primero que se dice un rey, guerra en contra de Amalek. Entonces no entiendo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero mata a Amalek. ¿Por qué? ¿Qué hizo Amalek? Mató a los indefensos. Mató a los ya en la retaguardia.
si Dios no defiende a los débiles como el rey y permite que Amalek, que siempre va a tener la envidia por la herencia, entonces, ¿qué tipo de Dios tenemos? Él le dice a los hijos de Israel y al rey que representa al rey como un rey. ¿Me sigue? El rey de Israel representa al Todopoderoso como rey de Israel. Él es la imagen de ese rey. Por eso David era príncipe de Dios. Salomón era príncipe de Dios. El Mesías es el príncipe de Dios y rey del pueblo. Es una jerarquía. Por eso conocemos la oración es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, rey del universo. ¿Ok? Leen 1 Corintios 15, vamos a estar muy claros con eso. Entonces, lo que es santidad es estilo de vida que tiene el ámbito social. Todo lo que requiere es santidad. Adoración no es, como yo he dicho anteriormente, no se enojen conmigo, adoradores. Pero tenemos que entender algo. Alabanza es una cosa, adoración es otra. Las dos son necesarias. Pero en el ámbito del templo, la adoración no era un cántico. La adoración era en la forma que tú traías tu ofrenda, en la forma que tú te presentabas delante de tu rey. La alabanza preparaba el ambiente para el adorador. Eso es lo que los hermanos están haciendo. Muchas personas dicen, no, hay que adorar y hay que adorar. Pero ¿quién define lo que es adoración? ¿Nosotros o Dios? Ese es el problema. Pero alabanza, regocijo. Queremos darle gracias al Eterno por todo lo bueno. Vamos a cantarle al Eterno, amén. Pero la adoración es algo que es tu vida cotidiana. Cómo yo me presento, cómo yo le oro, cómo yo le hablo. El sidur que usted tiene allí. Usted puede abrir cualquier oración del sidur. Y todo comienza con un vocabulario real. Porque se está presentando como un protocolo delante del rey. Santidad no es una religión. Y santidad no es un sentir emocional tampoco. Es una acción de obediencia. Hay gente que entra, estudia, lo sabe, y todavía compran el Shabbat, y todavía hacen lo que le hagan el Shabbat. ¿Qué voy a hacer yo? Voy en Facebook y digo, mira, ese no es mi problema, yo no puedo, yo te enseño la Torah. Si usted no está comprometida al completo porque está aprendiendo, no está segura, tiene inseguridades, se encuentran solos y no saben qué hacer, ya eso es su problema, pues. Pero de repente por eso están solos, tienen problemas y nunca tienen estabilidad. ¿Sabes? Llegó el momento que yo mismo tuve que decir, no, yo me voy a comprometer completamente. Y a veces no es fácil. Porque uno quiere hacer las cosas, porque uno ve el mundo trabajando regularmente un sábado. Y al principio yo me tenía que forzar. Al principio me costaba. Al principio es como que, wow. Ahora mismo yo puedo competir en artes marciales, en jiu-jitsu. Y me dijeron, están detrás de mí, compite, te va a ir bien, te va a ir bien. Pero ocurre en el sábado. Y yo le dije al maestro, yo no voy a comprometer el sábado del Eterno para una medalla, por favor. Yo quiero estar con mi familia, tener a mis hijos y a mis hijas y a mi esposa en el Shabbat. Y que puedo bendecir a mis hijos y que están aquí conmigo. Para mí eso vale más que cualquier competencia. ¿Por qué? Porque yo tuve la experiencia que cuando yo estaba compitiendo en el béisbol, yo comprometí todos los valores de Dios para buscar el dinero, la fama y todo en el mundo. No tenía balance. Es parte del desarrollo. Si usted todavía tiene problemas con el Shabbat, yo no lo voy a juzgar ni voy a estar detrás de usted diciendo que está mal. ¿Ok? Porque ya le enseñamos. Ahora usted tiene que despertarse un día y decir, yo me comprometo hoy para hacer lo mejor que yo pueda en el mandamiento. Y es como cuando tú vas al gimnasio, ¿verdad que no es fácil a veces hacer un ejercicio? ¿Verdad que duele? Y duele, ¿verdad? Y entonces no te molestas ese día y cuando tú lo haces, ¡wow! Me siento bien, ¡wow! Mira, hasta 2 días más tarde que fue. ¡Ugh! Pero después de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿verdad que no duele? Tienes que cambiar de rutina para volver de nuevo a sentir ese dolorcito bien rico que uno tiene, que piensa, ¡wow! Me están saliendo los músculos, aunque no salga nada. ¿Ok? Pero tienes que condicionarte tú mismo. Es una preservación y una repetición. Repetición crea hábitos. Por eso de sábado en sábado. Por eso es cada primavera, Pesach, Shavuot. Todo es consiste en ciclos. La Torah, ciclo. ¿Tú no estudias la Torah una vez y nunca más la estudias? Bueno, sí, casi todo el mundo la deja estudiar. Ellos empezaron en esto, ¡guau, el mandamiento! Después de 5 años, ¡ay, tierra plana! ¡Oh, tierra plana!
Si crees en tierra plana aquí, no te preocupes, no te voy a juzgar. Sino que eso es algo alterno, yo me enfoco en el mandamiento. ¿Ok? Porque tierra plana no salva a nadie. No se te ocurra. El mundo redondo plano. Sí. Si salvara, si fuera la tierra plana que me da mis remisiones del pecado, pues mañana creo. No hay ningún problema. Ya eso es algo separado. Es un punto de interés que usted tenga, perfecto. No hay ningún problema. Todos tenemos diferentes enfoques, yo entiendo. Pero no me digas a mí que eres salvo por eso. A mí me lo dijo uno en inglés. No, si tú no crees en tierra plana, no eres salvo. Y yo, wow, excuse me, tiempo. ¿En serio? Y yo, ok, ya te volviste loco. Y ahí yo dije, no puedo seguir ahí en esa conversación. Entonces llegamos a ese punto, porque no nos enfocamos en el mandamiento. Nos podemos enfocar en el mandamiento y después manejar otras cosas alternas. Porque nuestro enfoque es primero el mandamiento y después todo fuera. ¿Me está siguiendo? Ok. Entonces, ¿cómo adquirimos la santidad de Dios? Imitando a Dios. Pablo lo dijo. Sean imitadores de mí como yo fui de ¿quién? Del Mashiach. Si Mashiach vivió una vida moral y justa, quiere decir que Pablo también hizo lo mismo. Quiere decir que los estudiantes de Pablo tienen que hacer lo mismo. ¿Qué? Interesante. No, yo estudio con Rico, pero enseñan completamente diferente a lo que yo enseño. Pues no estudia conmigo. Porque mi maestro me enseña y yo enseño lo que enseña, ¿verdad, Yoli? Pues si la Torah me enseña algo, porque yo estoy enseñando otra cosa que la Torah no enseña. Ok, entonces se llama imitatio Dei. Imitatio Dei. Es el latín para imitar. Eso se conocía en el antiguo Medio Mundo. En el antiguo Medio Oriente se conocía eso todo el tiempo. Tú imitas a tus dioses. Por eso es que incesto es una abominación delante del Eterno. Porque los cananeos, ellos observaban estas cosas y Baal estaba casado con su hermana, Anat. Entonces Dios dice, no, tú no me vas a adorar a mí como los cananeos. Porque quiere decir que si yo permito eso, ¿tú te puedes casar con tu hermana? No. ¿Me están siguiendo? Entonces para ellos la conexión de la vida cotidiana con la religión no era separado, era uno. Religión y el Estado no era separación, era uno. Como tú corrías tu gobierno, estaba basado en tu creencia a tu Dios. ¿Ok? El obedecer refleja los valores de Dios. La obediencia refleja los valores de Dios. La justicia y bondad es el vehículo que enseña la santidad de Dios a la humanidad. Todo lo que hizo Yeshua en su ministerio fue enseñar cómo regresar a la santidad de Elohim. Imagínate que Dios amó tanto el cosmos que envió a su Hijo con el propósito de que Él viviera una vida moral y justa. Por cierto, Él tuvo que escoger vivir una vida moral porque Él sufrió todo lo que usted y yo sufrimos. Como lo dice la Biblia. Pasó por todos los cambios que un hombre pasa. Pasó por todas las pruebas que un hombre pasa. Pasó por todas las tentaciones que un hombre pasa. Y Él decidió vivir una vida moral para enseñarnos que si nos enfocamos en el Eterno y en su mandamiento, también nosotros podemos hacer lo mismo. Mira si Dios nos ama tanto que envía a su Hijo sabiendo que lo iba a matar injustamente, solamente para que el pueblo finalmente pudiera aprender lo que Adán se supone que hubiera hecho y lo que Israel se supone que hubiera hecho. ¿Nunca lo habían visto desde ese punto de vista? Entonces, si el Mesías lo pudo hacer, yo voy a hacer lo posible para hacer. No, pero es que yo soy humano. Pues Yeshua vino como el Hijo del Dios viviente en nuestra carne. ¿Qué más uno quiere hacer? Ese es el problema, la desconexión entre la divinidad y el pueblo. Crea una duda de que yo nunca puedo. Porque siempre tenemos la mentalidad de esclavo. Y el Padre dice, ok, Yeshua, hazme un favor. Puedes mostrarles a ellos que sí puedes hacerlo. Para que ellos puedan entender que tienen acceso a mí. Que pueden conquistar este mundo. Porque con ese propósito lo creó. ¿Usted no cree que si Dios no hubiera dado la autoridad a Adán a poder conquistar este mundo, no hubiera dado adopción en el jardín de los dos árboles? Si Él no hubiera creído, no le hubiera dado las dos opciones. Le hubiera dado una, comer el árbol de la vida nada más. Pero hubiera sido peor, porque ven el árbol de allá afuera y dice, yo quiero comer de allá. No. Te voy a dar los dos árboles aquí. Yo sé que tú puedes. Como un niño cuando quiere hacer algo. Los padres, ay, no, que no puede, no. Pero es que es chiquito. ¿Recuerda con Tito? Que él quería hacer algo y tú mamá, tú te preocupas. Nadie puede, déjalo.
¿Qué edad tenía él cuando manejó el carro por primera vez? 8. Yo lo veo, está moviendo el carro, toma la llave, mueve el carro. Lo hizo bien. Ahí aprende. Porque yo necesitaba un chofer más tarde en la historia. Hello. Hay que invertir. Uno no puede tener miedo. El Eterno sabía que el hombre tenía la posibilidad y le había dado atributos para poder conquistar esas cosas. Lo puso en un ambiente perfecto, en la santidad, con el jardín. Le dio autoridad en todo. Le dice, ok, espérate, te lo voy a poner interesante. 2 árboles, uno bueno y uno malo. Come del bueno. Come todo lo que te dé la gana del bueno. Aquel no. ¿Qué ocurrió? Cuando inclinó los oídos, él y Eva, al árbol equivocado, ahí trajo caos. Una gran enseñanza para nuestras vidas. ¿A quién escuchamos? ¿A qué maestro vamos a escuchar? ¿A uno que trae honra o trae honor o trae unidad o el que va a dividir todo? ¿Ok? Entonces, matar a Yeshua, esta es mi opinión, matar a Yeshua entonces hubiera sido una forma de rechazar la santidad de Dios que quería restaurar a su pueblo. ¿Por qué? Por miedo a los romanos. Los profetas corregían para que regresaran la santidad que se expresa en obediencia al mandamiento. Los profetas, la función de ellos era, el profeta solamente viene cuando el pueblo está en traición en contra de Dios. Yo no recuerdo ni una vez, a lo mejor estoy equivocado, Rafi me puede ayudar, que los profetas venían a profetizar cuando todo estaba perfecto. Micrófono, ven Rafi, rapidito. Cuando llegó Samuel a casa de Isaí, todo el pueblo se asustó porque creía que venía a dar una mala noticia. Exacto. Y él dijo, no, yo vengo a hablar con él. Pero todo el mundo se asustó y lo dice el texto. Porque la mala noticia era para Saúl. No era para David. Que él vino a dar mala noticia para Saúl. El reino no va a ser tuyo ya, va a ser este muchacho. Y siempre, micrófono, hermana, el micrófono. Siempre el profeta iba al rey. El profeta iba al rey. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de un profeta? ¿Iba a decir algo, señora? ¿No? ¿Segura? El profeta corregía con el propósito de que el pueblo se arrepintiera. Pero hoy no queremos profetas tampoco. Porque el profeta hoy día es, dame una palabra de Dios. Que Dios me hable en este día. Aleluya. El poder de Dios venga sobre nosotros y de una palabra de, wow, de aliento. ¿Y qué pasó con los 613 mandamientos como aliento? No entiendo. ¿Por qué necesito un profeta que venga a visitarme cuando yo entiendo que los profetas vienen cuando hago algo malo? No, yo tengo la buena, perdón, dígame. Yo tengo la buena noticia de que el Eterno me habla constantemente. Hey, ¿quiere venir donde mí? Aquí. Cometí usted un error. Arrepiéntete y venga delante de mí. Trae tu mejor ofrenda. Ok, tengo acceso a ir directamente a Dios. Ahí dice que necesitamos un profeta para ir directamente a Dios. No tenemos la oportunidad de ir delante de Él, pero como el pueblo se rebeló en contra de Dios, se profanó en contra del Eterno, entonces me envió al profeta, que es el mayor de todos los profetas, que es Yeshua. ¿Y cuál fue el mensaje que él trajo? De juicio para los líderes, porque ellos no hicieron su trabajo, y restauración para el pueblo que estaban buscando restauración. ¿Me están siguiendo? ¿Iba a decir algo? Como usted mencionó de los profetas en el antiguo tiempo atrás, la mayoría de las profecías pues era que había problemas, sí, tenían que arreglarse. Ahora la mayoría de las profecías en estos tiempos es de bendición, bendición y bendición. O sea, cambió todo ahí. Sí. Este mensaje no predica hoy día en las iglesias. Yo traigo un mensaje así, me votan. Profeta de Dios, arrepiéntense, ustedes paganos, me votan. Aunque sea verdad, ese mensaje ya no predica. Porque entonces no te invitan a ningún lado. La Torah lo que quiere es que nosotros restauremos nuestra relación con el Eterno. Y ya no hay ningún secreto. Yo soy santo, quiero ser santo para el Eterno. Somos santos para el Eterno, perfecto. ¿Cómo se hace? No sé, ora. Vamos a orar. Yo entiendo, pero ¿de qué cuesta orar y orar y orar?
y no vas a caminar en la obediencia que tienes que caminar todos los días. ¿Vas a orar para qué? Para caer en la misma desobediencia. No estoy diciendo que la oración no es importante. Estoy diciendo que el judío ora con propósito. Pero el judío entiende que la oración es parte de la vida diaria. Ellos comen de acuerdo a lo que la Biblia dice. Ellos leen los mandamientos. Tratan a su familia de acuerdo a lo que... Por eso es donde quiera que van, ellos han triunfado hasta que se asimilan, se corrompen y ahí comienza el mismo ciclo de nuevo. Que tenemos el loco ese Schumer, senador ese, que dice que ese es judío, apoyando el aborto. Eso es homicidio. Pero en un tiempo dado la familia, estoy seguro que no era así. Pero a través del tiempo, apartado de Israel, se aparta de la Torá y ahora es más liberal que los liberales. ¿Y para qué sirve una persona así? Si el trabajo de ellos es llevar a la humanidad al conocimiento de Dios. Te llamas judío, pero estás diciendo que el aborto está bien. Entonces tú estás representando al Dios de Israel. Tú estás diciendo que el Dios de Israel apoya el aborto. Eso nos debe indignar a nosotros. Pero la gente lo sigue votando por ellos como son grandes líderes. Y no tienen ninguno de los valores que nosotros tenemos. Interesante. Este estudio cae sobre los espacios sagrados. Yo pensaba que iba a avanzar más y no ha sido así, fíjate. ¿Verdad que Dios sabe lo que yo se suponía que yo hiciera para trabajo, verdad? Muchachos, habla mucho. Vamos a darle trabajo en la Biblia. Que mucho habla. Hay que darle palabra porque si no la gente no lo tolera. Igualito no me toleran, imagínate, si no estuviera hablando de la Biblia. Espacios sagrados en los próximos versículos. El convenio, justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y orden, espacios sagrados. Familia, vamos a pensar en esto. Es más, mira, usted y su esposo, el Eterno los ha llamado en la condición que estábamos con el propósito de invitarlos a usted y a su familia al espacio sagrado de Dios. Mediten eso un segundo. Somos merecedores de ese honor. ¿Y por qué nos llamó? Y en cambio, cuando ustedes oyeron el mensaje, dijeron, queremos más. ¿Y qué bendición ha sido la Torah para ustedes en un año que llevan en ella? ¿Cuánto han aprendido en un año? Porque han abrazado el llamado a la santidad, no a la religión, a la santidad. Inmediatamente yo noté que, vamos a hacer Yom Teruah, vamos a hacer Yom Kippur, vamos a hacer Sukkot, vamos a hacer Hanukkah, vamos a hacer esto. ¿Qué hay? ¿Hay otra cosa? Y quieren seguir haciendo las cosas. Y mientras seguimos caminando en esa línea, yo voy a estar aquí. El día que decidan pararse y no caminar conmigo, no, hermanito, vamos para la frente. No, que sí, hermanito, pues yo me voy. Porque aunque los quiero mucho y los amamos, pero nosotros tenemos que seguir los valores del Eterno por encima de cualquiera. No importa quién sea, los valores del Eterno van por encima de todo. Y el pueblo de Israel tiene que recordar eso. Yo conozco congregaciones que han comprometido los valores de la Torah y son un hazme reír ahora delante de otras personas. Porque hemos comprometido los valores. No quiere decir que somos perfectos, porque vamos a cometer errores. En la carrera no es el que gana, en realidad el que gana. Porque si hay 50 corredores y todos terminaron la carrera, todos ganaron. Sino que uno tenía más talento que el otro. Él se lleva el galardón, pero en realidad todos ganaron. Porque no dejaron de correr. No dejaron de correr. El destino es el mismo. Sigan corriendo. A lo mejor más despacio que otros, pero sigan corriendo, caminando, gateando. En rodillas no importa, sigan hacia adelante. Esa es la idea, ¿ok? Levítico 19:29 dice, no deshonrarás a tu hija para prostituirla, no sea que la tierra se prostituya en la tierra y se llene de perversión. Y observaréis mis sábados, y tendréis temor reverente de mi santuario, yo Adonai. Interesante. Aquí es donde vamos a conectar 1 Corintios, todos estos versículos. ¿Usted nunca se ha preguntado qué estaba ocurriendo verdaderamente en el libro de Corintios? Leemos 1 Corintios, citamos 1 Corintios, pero en realidad no conocemos ni la audiencia, ni el problema, ni la cultura de lo que ocurre allá. Es interesante que el Eterno dice, reverenciarás mi tabernáculo, mi santuario. ¿Cómo? Con conducta. No deshonrará a tu hija para prostituirla, no sea que la tierra se prostituya y la tierra se llene de perversión.
Las cosas del Eterno son santas. En el antiguo Medio Oriente se practicaba la prostitución de los templos. ¿Ok? Hermana, si puede buscar esos versículos que están ahí, porque no puedo mirar aquí. Dice, las denuncias de prácticas cananeas. Este es el comentario de Zondervan. El comentario de Zondervan. A ver qué está acá. Este es John Currid. Study on the Commentary of Leviticus. Dice, las denuncias de prácticas cananeas paganas continúan en estos dos versículos que leímos anteriormente. Aquí hay una directiva contra la prostitución en el culto o el templo. La religión cananea se centró en formas de adoración que promovían el sexo y la fertilidad, ¿ves? Por eso es que la adoración tiene que ver con la conducta hasta sexual. Quiere decir que cuando usted tenga el acto sexual con su esposo o su esposa y lo hace de acuerdo con la Biblia nos prescribe, que nos da mucha libertad en ese aspecto, ¿ok? Eso es un acto de adoración si está en convenio. Nunca lo han escuchado de esa forma. Porque a nosotros nos enseñaron que, no, eso es malo, eso es malo. No, eso es malo. Malo, a los jóvenes, eso es malo. No lo hagas. De repente el muchachito le dice el día anterior, no lo hagas. Y se casa al otro día y dice, ¿cuándo vamos a tener nietos? Es una contradicción. A mi hijo yo siempre enseñé al revés. It's the best thing in the world. Tiene que llevarla al paraíso. Es espectacular el acto entre un hombre y una mujer en convenio, que se aman, que ha sido bendecido por el Eterno, que los padres han bendecido esa relación. Es lo máximo, porque el fruto tiene honor. El fruto, todo el mundo sabe que los hijos provienen de una relación íntima entre dos personas que han sido bendecidas por el Eterno y los padres, para que todo el mundo sepa que esa relación está oficialmente bien hecha. Pero, interesante, que hay dos tipos de embarazos. Está fuera del matrimonio y todo el mundo se pone a llorar. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué tú hiciste, muchacha? O el muchacho, ¿qué hiciste? ¿No te preparaste? Tú no estás preparado para ese tipo de responsabilidad ahora. Tú tienes que salir del bebé. Porque tú tienes que ir a estudiar. Y tú tienes que tener mejor vida. Eso no te va a ayudar. Mira qué interesante. Ahora tenemos que, porque estuvo fuera del convenio, porque no hubo compromiso, ahora están debatiendo si la falta de compromiso de los jóvenes, el inocente tiene que pagar. Pero cuando esas personas se casan y ahora todo el mundo sabe que esa boda es legítima, lo primero que los padres quieren es, pónganse a trabajar, muchachos, danos nietos ya. Y nosotros sabemos lo que tienen que hacer para tener nietos. Están viendo la hipocresía de la humanidad religiosa que no quiere aceptar las bendiciones que Dios nos da. No, tenemos que decirle a los jóvenes, como yo tuve que decirle a mis dos varoncitos. Yo le dije al mayor, se lo dije también, si tú te pones estúpido y embarazas a una muchacha, tienes que dejar de estudiar, tienes que dejar de vivir aquí, tienes que conseguirte tu trabajo. ¿Tú estás preparado para eso? No, pues entonces tampoco estás preparado para salir con una muchacha. Usted termine su escuela, busque un trabajo y consiga una casa y después se casa. Y gracias al Eterno, mis dos hijos me honraron de esa forma. Pero eso lo dije, no vas a vivir aquí. Y no me busques para que te cuiden los chamos tampoco. No. Te pones tú ahora y ahora yo tengo que cuidar a tus hijos después que tú hiciste la cosa bien. No, tú te casas correctamente, tienes una boda espectacular y hasta tu perro te voy a cuidar. Yo soy ahora abuelo de un perro. En mi vida el pobre perrito ahí me tiene loco también. Para que tú veas cómo cambia todo. Yo he abrazado todo de esa relación porque se hizo bien. Trajo honor a la familia, hasta el perro trae honor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que hagamos las cosas bien. Que disfrutemos todo. Vamos a comer lo que tú quieras. Bebe de vino si tomas vino, pero toma el correcto. Toma algo, pero no te emborraches. Come esto, pero come la comida limpia. Disfrútalo todo, pero hazlo todo bajo los perímetros de santidad. Él nunca te dijo, solamente puedes comer 1 onza de carne. Nada más. ¿Verdad que Él nunca dio la cantidad? Gloria al Padre Celestial, tú eres tan bueno, justo y santo, aleluya. Él dijo, no, tú vas a comer de esto, y esto. Aquello, no, abominación para mí.
Pero todo esto, deleítate. Disfruta. ¡Wow! ¿Quieres tomarte un vinito? Toma, no te emborraches. ¿Tú sabes lo que ocurre cuando se embriaga la gente? Se ponen bien happy. Y vas a hacer cosas que no debes hacer. ¿Me estás segundo? ¿Me estás siguiendo? Hay límites. Dios nos da límites. Porque Él nos trata como adultos. Él te dice, si tú vas a tomar una copita de vino, salta un límite. Si usted no quiere tomar vino porque no le gusta, no hay problema. Pero no me juzgue porque yo lo hago. Porque si yo tengo el límite y usted no, ya son los problemas míos. Ahora, si hay personas que tienen alcoholismo y están yo no voy a tomar la frente tuyo. Porque no te estoy ayudando. Ahí yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Sacrifico yo en este momento lo que yo quiero para ayudar a mi hermano a que no caiga. ¿Están viendo la diferencia? Eso se llama madurez. ¿Ok? ¿Tiene Primera Reyes? Sí, Primera de Reyes 14, 24. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Adonai había echado delante de los hijos de Israel. Ok, capítulo 15, 12. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos de que sus padres habían hecho. Eso tiene que ver con las prostitutas del templo. Que con esos sodomitas en ese aspecto es allá, ¿ok? La prostitución en los templos era una práctica común en Canaán para aplacar a los dioses y ganar su favor. Mira, como he escrito en otra parte, los prostitutos masculinos y femeninos adjuntos a los santuarios y santuarios centrales eran conocidos en el Antiguo Testamento en la literatura cananea como Kedeshim, los apartados. ¿Sabían ustedes eso? Que en la historia de Judá, cuando estaba Tamar, hay dos palabras para prostitución, Saná y Kedashim, ¿ok? Kedashim son prostitutas del templo. Saná es una mujer prostituta, ¿ok? Entonces, cuando él envía al muchacho, porque ella le pidió, Tamar le pidió algo a él, ¿ok? Cuando él envió a su siervo a buscar la prostituta Saná, cuando él regresa, le dice, no conseguí la Kadashá. No conseguí el nombre que le dio, implicaba como una prostituta de un templo. ¿Me siguen? Él pensaba que ella era una prostituta. Ella no era prostituta, dice que él pensó que ella era prostituta. Pero eso se ve en Génesis capítulo 38. ¿Ok? Entonces quiere decir que la prostitución, vamos a seguir leyendo, dice, eran individuos apartados para la función especial de la prostitución ritual. Los cananeos pensaban que los actos de prostitución en los recintos sagrados garantizaban la fertilidad de su gente, la tierra y los animales. Por eso Dios dice, en Israel las mujeres son vírgenes. Que sean vírgenes para que nadie diga que están teniendo sexo ritual para buscar fertilidad. En el templo, nada con fertilidad. Ningún ritual, nada que tenga conexión con fertilidad va a ser utilizado en el templo. Las mujeres no pueden ir más allá del umbral del área de las mujeres. ¿Por qué? Porque para que no piensen que habían prostitutas en el templo. Era para protegerlas a ustedes. La prostitución en el templo más tarde encontró su camino en las prácticas religiosas hebreas en varios momentos. ¿Qué? Oseas, Deuteronomio. Nuestro texto denota dos consecuencias principales de la prostitución en el templo. La niña es abatida, es decir, está profanada o contaminada. Y el uso de la misma palabra también en Levítico 19:12. Y toda la tierra se llena de maldad. El término libertinaje se usa en Levítico 18:17. De la inmoralidad del incesto. Oigan atención. Quiere decir que el incesto se practicó en Egipto, se practicaba en muchos lugares del Antiguo Medio Oriente. En Egipto se practicaba para prevenir que otras personas quitaran el reinado de la familia. Entonces había un faraón, se casaba con la hermana. Tenía hijos para mantener el linaje en la familia. ¿Ok? Eso ocurrió mucho. Los hebreos, por otro lado, deben ser santos. Deben hacer esto observando los sábados de Dios y honrando el tabernáculo. La prostitución en el templo contamina y deshonra el tabernáculo y por lo tanto está prohibida. Quiere decir que si nosotros somos ahora como nación el templo de Dios, no podemos profanarnos con pecado moral. ¿Me siguieron en esa? ¿Lo están pasando bien? ¿Tiene sentido hasta el momento? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué ocurría en Corinto? Corinto se encontraba entre medio de Grecia, es en Grecia,
Atenas, está a la mano derecha, el mapa acá, arriba a la mano derecha. Y está el Penopolise, se llama, que como una península. Okay. Estaba en el mismo medio. El Isthmus, que significa como un cuello, es lo que conecta a Grecia con la península. Y Corinto se encontraba en ese lugar. ¿Cuál era el problema de Corinto? Recuérdate, Dios hace llamado a santidad. Levítico 19, Levítico 20. Si Pablo va a enseñarle a un pueblo corrupto, inmoral, pagano y adorador de otros dioses, y le está enseñando los perímetros de santidad, ¿qué tú crees le va a enseñar él? Lo que es santidad de Dios. ¿Y qué mandamiento va a utilizar? Los mandamientos que hablan acerca de purificación, qué comer, Levíticos 11, también cómo adorar a otros dioses, cómo no adorar a otros dioses, y también lo que es permitido como el acto sexual. Aquí yo no tuve que hacer eso porque estamos en una congregación. La congregación necesitaba aprender acerca de los diferentes niveles de lo que era Kedusha, santidad en el sentido de convenio, justicia de bondad y esas cosas, pero es una congregación. Ya usted sabía lo que adulterio es malo, que esta cosa es malo, ¿verdad que sí? Hemos expandido más, pero una persona que no conoce la palabra es diferente. Va a tener unas prácticas que nosotros no estamos guardando. Entonces cuando ellos lo hacen por primera vez y no saben que están haciendo algo malo, nosotros no vamos a brincarle arriba para pegarle, para juzgarlos, porque no saben. Sino que vamos a instruirlos. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo lo pude hacer así con ustedes. Usted recuerda el día de Yom Kippur, ¿verdad? Ese día, y no para echar broma, sino para un ejemplo. Esa fue su primera vez. Nosotros llevamos practicando, ¿verdad que sí? Y ellos pues hicieron lo mejor que pudieron por el primer más largo de lo que pensé. Y pudieron hacerlo y después comieron. ¿Verdad que nosotros no nos juzgamos a usted para nada? No, nosotros dijimos que nosotros esperamos porque ya tenemos más práctica, ya tenemos más tiempo. Y fue el ejemplo que nosotros nos esperamos, que ustedes dijeron, espérate, pero ¿por qué ellos están esperando? Pero ¿verdad que en ningún momento los juzgamos? En ningún momento le tiramos la cosa. No, nosotros estamos felices de que ustedes la primera vez decidieron hacer algo de corazón. Hicieron lo posible que pudieron hacer ese primer día que lo hicieron. Pero ya este año está diferente, ¿verdad que sí? Ya tuvieron la experiencia y ahora se van a preparar mejor y ya tienen una mejor idea. Así que si lo hacen 23 horas, pues entonces vamos a tener problemas. No echando broma, ¿ok? Corinto era un lugar en Mediterráneo que era el punto céntrico de mercadeo. Todo lo que era mercadeo entre Asia y Roma, todo tenía que pasar por Corinto. Era como Nueva York hoy día, o como un punto principal de negocio. Y la importancia era sumamente importante. Está el Golfo Sarónico y está el Golfo de Corinto. Ese golfo son muy importantes. Habían botes que lo ponían en un lado del golfo, descargaban los botes y después llevaban la mercancía al otro lado del Isthmus para recargar otro bote para llevarlo a Roma. Hasta que hicieron un canal. Hicieron el canal ahora, que ahora pasan por allí. Ok, ese canal no lo terminaron hasta los 1800, los franceses. Ok, pero fue comenzado hace tiempo atrás. Tan importante ese lugar. Ok, pero con el negocio, con mucha gente que entra, las lenguas que habla Pablo, está hablando de idiomas, por eso es que habla de idiomas en el libro, en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando está hablando aquí de otras lenguas, no está hablando de lenguas como conocemos en la iglesia pentecostal, está hablando de lenguas, eran idiomas, porque la cantidad de mercadeo, de gente que estaba entrando y saliendo, es como ir a New York City. En New York City tú puedes ir un día y caminas en Central Park o caminas por unas avenidas principales, Broadway, lo que sea, y empiezas a hablar con la gente. Te garantizo que vas a encontrar gente mínimo de 20 países. Si hablas con 50 personas, a lo mejor 30 personas de diferentes países o tienen herencia de otro país. Imagínate ahora tú estás en una congregación y viene gente que entra y todos hablan diferentes idiomas y quieren saber del Dios de Israel. ¿Cómo tú vas a lidiar con eso? No, encima de eso hay castas sociales también. Hay que lidiar con eso también. Entonces, para entender esto, pues tendríamos que leer 1 Corintios 6, pero no lo vamos a leer ahora. Dice Corinto era uno de los principales centros urbanos del antiguo Mediterráneo y una de las ciudades con mayor diversidad cultural en el imperio. Eso es algo que tenemos que reconocer cuando leemos la carta.
ciudad griega por su ubicación, capital de Acaya, que comprendría la mayor parte de la Grecia antigua. Corinto había sido una colonia romana por aproximadamente un siglo, colonizada nuevamente por los romanos después de su destrucción. Las culturas griegas y latinas coexistían y algunas veces chocaban allí. Imagínate la judía encima de toda esa. Dice su ubicación en el Istmos de Corinto, que construía una ruta corta por tierra atravesando Grecia y que evitaba a los navegantes el viaje más traicionero alrededor del sur de Grecia, lo convirtió en una comunidad mercantil próspera. Su carácter mercantil contribuyó a la presencia de religiones foráneas y pueden haber acelerado el nivel de promiscuidad sexual, aunque la promiscuidad era característica de la cultura griega masculina en general. Corinto se conocía por su prosperidad y el proverbial libertinaje sexual del antiguo Corinto griego parece haber continuado igualmente en la Corinto romana. Entonces, tenemos que entender una historia. Ahora vamos nosotros, después de una introducción de 1 hora, ahora vamos nosotros a tratar de terminar en media hora un poquito cerca de Corinto. No sé si pueda, pero la idea es poder que usted se conecte. Cuando lee el Nuevo Testamento, no lo lea aislado. No piense que no tiene conexión con la Torá. ¿Okay? Algún día haremos otro estudio de esta forma. Todo lo que hizo Yeshua en referencia al mandamiento, para que vean cuántos mandamientos Yeshua guardó. Sería muy interesante. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes nunca han considerado el estudio de Corinto, el estudio del libro de Corintios, utilizando Levíticos 11 al 23 como el trasfondo de las cartas? ¿Ok? Interesante, ¿no? Ok. Primero, ¿a quién le está hablando? 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia de Dios? La eclesía. No le está hablando al individuo. Desde aquí en adelante no está hablando a un individuo. Le está hablando a toda la congregación. Si decimos el hermano Pesina, estamos hablando al individuo. Decimos Roca Eterna, estamos hablando de la congregación, que ellos son los líderes en esta congregación, ¿sí? Todo el mundo sabe quién es el líder de la congregación, los hermanos Pesina. Todo el mundo sabe que hay miembros en Roca Eterna. Aquí le está hablando como si dijéramos Roca Eterna, la congregación, no a los Pesina directamente. Todos ellos están incluidos porque es la comunidad. Eso es algo que cuando yo menciono a las personas no lo quieren aceptar. Es interesante. No, que yo soy santo y Dios dice que yo soy el templo del Espíritu Santo. Ya un momentico. Pero es que el contexto de 1 Corintios no es el individuo, es la comunidad. Como comunidad somos un templo. Como comunidad somos santos. Pero individualmente somos justos y moral. Y la justicia y la moralidad hace a la congregación santa. Eso es rema, eso es una palabra rema. Wow. ¿De eso tuvo sentido? Moral, justos. Y si nosotros somos moral y justos, hacemos que la comunidad sea santa. ¿Ve? Ahora somos un templo. Micrófono. El personaje es un santo. Es que todos lo hacemos. Es un vocabulario que hemos heredado. Porque recuerda que en el mundo occidental pensamos siempre individualistas. No pensamos en comunidad. Pero la Biblia siempre está hablando en comunidad. Exacto. ¿Okay? Entonces la congregación aquí viene siendo la iglesia, ¿no? Entonces versículo 2 dice, a la iglesia de Dios, a la comunidad que está en Corinto, los santificados, quiere decir que está hablando a los creyentes, no a los paganos, porque una persona inmoral, una persona idólatra no puede ser santificado, o puede ser llamado santificados si todavía practica esas cosas. ¿Me siguen? Somos santificados cuando abandonamos esas costumbres y abrazamos el convenio y obedecemos el convenio. Dice, llamado ser ¿qué? Ayúdeme, está en la pantalla. Mira qué alto es. Dice, léanlo conmigo. La iglesia de Dios, ¿ok?
que está en Corinto. ¿Cómo que no se ve? Ah, aquí está. Ahí está, ok, thank you. Dice la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Yeshua el Mesías, llamados a ser, no le está hablando al individuo, la audiencia aquí es la comunidad, ¿ok? Con todos los que cualquiera que el lugar invoque en el nombre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, Señor nuestro, ¿no? ¿Ok? Aquí en el comentario de Sundervan, dice santo, significa los puestos aparte, santificados, quiere decir apartados, santos, separados para Dios. En el Antiguo Testamento, este lenguaje se aplica a Israel. Este es un comentario cristiano. En el Antiguo Testamento se aplica a Israel, pero en el Nuevo Testamento no se aplica a Israel, porque somos Israel espiritual. Yo le doy todo el dinero de Rafi, la casa, los carros, hasta las deudas, si consigue un versículo que diga, que somos Israel espiritual. No lo va a conseguir. Así que te quedaste con las deudas, con los carros y con todo. ¿Ok? Dice, la palabra consagrar en griego, hagiazo, verbo consagrar, santificar, tratar como santo, describe el acto divino de apartar como sagrado. Quiere decir que Dios agarró una congregación en Corinto, ellos tuvieron convenio, aceptaron el convenio y Dios dijo, son míos, conciudadanos con los santos. Quiere decir que ahora ellos tienen que seguir los mandamientos de Levítico 19, porque son los requisitos de santidad, porque Dios no hace excepción de persona. Lo vamos a ver ya mismo, porque si no me das el final y después termino ahora y no termino en 25 minutos. Dice, también puede referirse a una actitud humana de reverencia hacia las cosas divinas. Este verbo se traduce principalmente como consagrar, dedicar o santificar. La Septuaginta lo usa para traducir la mayoría de los casos de la palabra Hadash, hacer santo. En el Nuevo Testamento, el rango de significado de hagiazo incluye la idea de separar algo a través de actividades divinas. El sábado, santo. Pesach, santo. Shavuot, santo. Yom Teruah, santo. Yom Kippur, santo. Sukkot, santo. Comida, santo. Mandamiento, santo. Si tú cambias las cosas santas, ¿qué estás haciendo? Sacrilegio. Cambias calendarios, cambias fiestas, cambias orden, todo. Sacrilegio. Estás entrando a un convenio que no es tuyo, por la gracia de Dios, y cambiando los estatutos del rey. Ay, Dios mío, por eso es que yo hablo tan fuerte acerca de esa cosa. Y la gente piensa que quiero ser fuerte. No, es que si entendemos la santidad de Dios, no vamos a tocar los santos, porque no es algo que nosotros podemos tener individualmente, fuera de Dios. La única razón por que podemos estar dentro de la santidad del Eterno es porque Él nos dijo, si tú haces esto, esto y esto, vas a ser santo. Sé santo porque yo soy santo. No es porque yo nací santo. Aunque a veces a uno le gusta pensar que es santo, no lo somos. ¿Qué mucho tenemos que aprender, familia? Si nosotros entendiéramos los mucho que hemos faltado al Eterno, nosotros no tuviéramos tanto caos en las congregaciones. Y los problemitas tan insignificantes se fueran por la ventana, nadie le parara. Porque en realidad hay otras cosas que tenemos que preocuparnos. El problema es que no hay liderazgo, la gente no quiere líder, la gente no quiere dirección, la gente no quiere corrección. Ese es el problema. Nosotros somos buenos para enseñar y decirte a dónde buscar un recurso. Pero Dios libre que un líder te quiera corregir, que te va corriendo y no quiere hablarme más. ¿En serio? Es un problema. Es un problema porque Pablo tuvo que ir a corregir a Apolo y corregir a otras personas en Corinto. Yeshua, el Hijo del Dios viviente, tuvo que venir a corregir a los líderes porque no estaban haciendo lo que se supone que hicieran. Corrección siempre ha sido parte de cualquier reino. Por eso es que hay jueces, hay abogados, hay maestros, hay líderes, hay policía. Alguien te está corrigiendo todos los días si haces algo malo. Es cuando no se corrigen que cae caos. California, una persona ataca a un comediante en una plataforma y no le quieren a él dejarlo en la cárcel después que trató de matar a una persona. ¿Qué tú crees va a ocurrir ahora?
Si no dejan a esta persona en la cárcel, no le ponen ningún tipo de cargos, pues ¿qué va a pensar el criminal verdadero en la esquina? Yo puedo agarrar una pistola y meterle tiro a todo el mundo y me dejan ir. ¿Qué va a ocurrir entonces? Porque si yo me defiendo y saco mi pistola y te doy el tiro, yo voy a la cárcel ahora. ¿Pero a qué lo dejan ir? Eso es lo que va a crear una guerra civil. Porque el ciudadano quiere sentirse protegido por su gobierno. ¿Cuánto más nosotros queremos sentir protegidos por el Creador del universo? Y lo único que nos pide es que caminemos de acuerdo a su justicia y su bondad. ¿Están conmigo, familia? Ok, perfecto. Seguimos. Entonces, ¿qué es la palabra agios? Que es santo. En el mismo versículo de 1 Corintios capítulo 1, todavía estamos en el versículo 1. ¿Qué? Santo, sagrado, equivalente a Septuaginta, Kadosh. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos de ustedes nunca habían pensado en Corinto en el contexto de unas castas sociales? Todo lo que Pablo está lidiando con eso. Ahora, Pablo está hablando a un pueblo, una congregación que viene de un aspecto pagano. No tiene ningún contexto de lo que es la adoración de fidelidad moral o justicia hacia el Dios de Israel, porque no conocen. Están entrando al convenio y ahora todo el mundo hace e interpreta como les da la gana. Pablo tiene que lidiar con unas cuantas cosas, con las castas sociales del antiguo Roma. Emperadores, patricios y senadores, equites, clientes, colonos, libertos y esclavos. Imagínate, como yo he explicado anteriormente, que tú tengas una persona que sea un liberto, que no es ciudadano pero es libre, y tiene un esclavo, y tiene un cliente, que es como un patricio, un plebeyo, y tiene un patricio que son de alto rango, y todos ahora están en la congregación de Pablo un sábado. Porque todos creyeron en Yeshua. Todos están guardando la Torá, pero el patricio no le habla al liberto. El liberto no le habla al esclavo. El esclavo no se puede sentar a comer a la mesa con ninguno de ellos. Pero todos son uno y todos se comen lo mismo, se tratan igual por lo menos en el sábado. Y Pablo tiene que lidiar con la cultura en contra de las castas sociales. ¿Me están siguiendo? Entonces Pablo está lidiando no solamente con lo que es la inmoralidad y lo que es aceptable dentro del mundo greco-romano, pero también con el sistema greco-romano y la cultura de lo que es castas sociales. Eso sí que es un reto. Porque ahora, si tú eres un patricio, que tienes una línea A de largo honor dentro del Imperio Romano o en Grecia, y de repente tú tienes mucha tierra y mucho dinero, te tienes que sentar a la mesa con un esclavo y tratarlo como un humano cuando toda la semana no lo vas a hacer. Nunca pensamos en eso. No, y peor. Entonces tienes un esclavo, tienes un liberto, y tienes los plebeyos y los patricios. Y cuando venían los juegos en Grecia, especialmente en Corinto, se llaman los juegos ísmicos, ellos tenían unos derechos de comer comidas sacrificadas a los ídolos. Estaban los juegos y hacían comidas sacrificadas a ídolos, y todos tenían unas cafeterías grandísimas, y allí ellos tenían, como ciudadanos, tenían el derecho de ir a comer la comida sacrificada a ídolos. Imagínate si tú estás en la congregación de Pablo, y está la hambruna que ocurrió por 10 años en el Imperio Romano, la hambruna del Mediterráneo, y ahora vienen los juegos ísmicos, que es cuando traen carne y traen cosas ya y todo gratis para los ciudadanos, y los ciudadanos que están dentro de la comunidad ahora van a comer carne allá porque tienen hambre. Aunque ellos saben que no hay otros dioses, pero la comida es dedicada a ídolos. Y ahora los esclavos y los libertos y los otros ven a esta gente comiendo comida sacrificadas a ídolos y se sientan a la mesa en el ceder de Pesaj. Mi maestro y yo estamos estudiando eso ahora mismo en 1 Corintios, y podemos probar ahora mismo por el ceder de Hagadá, Rafi, de que estaban haciendo un ceder en Corintios. Ayer estudiamos eso. Impresionante. Así que ninguno de nosotros sabemos nada. Entonces, imagínate ahora el contexto de Levítico 19, versículos 17 al 18,
Cuando la Torah dice, no aborrecerás a tu corazón a tu hermano, reprenderás firmemente a tu prójimo, para que no incurra en pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai, en el medio de las castas sociales en Roma, cuando ninguno de ellos se querían durante la semana. ¿Nunca habían considerado eso? El mensaje de Pablo no era fácil. Está lidiando con cultura, con muchas cosas que era como piedra de tropiezo. Entonces, mira qué interesante. Nosotros estamos cubriendo los mandamientos. Entonces, vamos a buscar los mandamientos en la sección de la lectura. El versículo 3 de Corintios, 1 Corintios dice, porque ahí aún soy carnales, pues habéis entre vosotros celos y contiendas. ¿No sois carnales y vivís según normas humanas? Tú lees ese versículo, ok, hasta que lees el mandamiento 2:38, que dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón, pero no vas a entender el problema en la carta de Corintios si no conoces las castas sociales. Hay contiendas, sí, porque hay esclavos, si hay libertos, si hay patricios, si hay plebeyos, gente de alto honor dentro de la comunidad y entre diferentes niveles de observancia, tienen diferentes niveles de estatus dentro del mundo greco-romano y ahora tú tienes que tratarlos todos iguales. Y hay conflicto. También está el mandamiento 2:43, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está el mandamiento 2:14, que dice, y no te harás dioses de fundición. El versículo 4 que dice, por cuanto alguno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Apolo y qué es Pablo? Servidores por medio. ¿Por qué? Porque en la cultura griega algunas veces divinizaba a los héroes convirtiéndolos en dioses. Algunos eruditos también han aducido que se decía que los inicios de algunas religiones de misterio se convertían en dioses. Tradiciones posteriores divinizaban a los filósofos y estos a menudo afirmaban que la gente podía ser divinizada por la virtud porque consideraban el alma una parte divina en cada persona. Aunque algunos escritores judíos en el mundo griego adoptaron el idioma de la deificación, el principio de un solo Dios, por lo general evitó que judíos y cristianos, en este caso, siguieran este concepto a su extremo. Quiere decir que ahora ellos están viendo a Apolo, están viendo a Pablo como si son tan importantes. Y Pablo dice, pero yo contigo, nosotros somos siervos. La cultura tuya nos pone a nosotros a un nivel alto, casi divinos. Porque hay un mandamiento que no debe hacer eso. No debe adorar nada debajo de la tierra, nada. ¿Ok? Mandamiento 2:54, el versículo 16 de 1 Corintios capítulo 1 creo que es. No, el 4, el 3. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el santuario de Dios es santo, el cual sois vosotros. En otra palabra, más claro no puede ser, familia. Pone un poco más grande. Mira lo que dice aquí. El mandamiento 2:54 dice, mi santuario reverenciarás. ¿Qué hace Pablo? Él utiliza el vocabulario del mandamiento y entiende que si el pueblo es santo, puede ser un santuario para Dios. Porque el santuario es santo, porque no hay pecado moral ni hay pecado y hay de injusticia. ¿Me está siguiendo? Todo representa la justicia y la moralidad de Dios. Entonces mira cómo le habla al pueblo en capítulo... Who's sending me stuff? ¿Ok? ¿No sabéis que sois santuario de Dios? Es el capítulo 3, ¿no? Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero ¿cómo puede morar el Espíritu de Dios si está impuro? Si está inmoral. Ahí comienza ahora el argumento de Pablo. Dice, ¿qué estaba ocurriendo en Corinto? En Levítico 19:29 dice, no deshonrarás a tu hija para prostituirla. Ya leímos eso. El mandamiento 1:91 dice, de Levítico 18:8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Mira lo que está ocurriendo en Corinto. Dice, capítulo 5, versículo 1, por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros. Y fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto que alguien tiene la mujer de su propio padre.
alguien en la congregación está profanando el espacio sagrado, haciendo algo que claramente la Torá le dice no haga. Entonces no está hablando del individuo, está hablando de la congregación. Eso afecta a toda la congregación. Pablo ahora explica en detalle la naturaleza de esta pornía. Eso es lo que se llama la palabra aquí fornicación, pornía, como porno. Un hombre tiene una relación sexual en curso implicaba por la palabra griega, como tiene con la esposa de su padre. Es decir, sin duda, la madrastra de este hombre. ¿Ok? Dice, esto sería impactante para la sociedad judía, ya que esta relación está prohibida. No tengas relaciones sexuales con la esposa de tu padre. Eso deshonra a tu padre. Levítico 18:8. Quiere decir que Pablo está enseñando Levítico 18:8. Pero ¿cuántos de ustedes nunca se han considerado Levíticos 11 al 23 en contexto de 1 Corintios? El que diga que Pablo no está enseñando Torah, no está estudiando la Biblia. ¿Ok? Seguimos. Mandamiento 2:39 dice, de Levítico 19:17, seguramente reprenderás a tu prójimo. ¿Cuál es la esencia de este mandamiento? Es un mitzvah reprender a un compañero, aquí dice judío, el comentario dice judío o israelita, que no se comporte correctamente en los asuntos entre los hombres y Hashem y el Eterno, o entre hombre y su prójimo. Quiere decir que Pablo estaba corrigiendo de acuerdo al mandamiento cuando ocurría algo inmoralmente que causaba vergüenza a la congregación. Quiere decir que ustedes pueden hacer lo mismo a la congregación. Cuando es algo de naturaleza inmoral o injusta, de opresión, aquí se tiene el derecho de ustedes corregirlos. Y si se enojan, ese es el problema de ellos, porque ustedes, como comunidad, si aquí se permite un pedófilo que todavía está causando daño a los niños, estar en esta congregación, eso es un problema. Eso es un problema. Ahora, si es un pedófilo que estuvo en la cárcel y entra ahora, todavía es un problema. Pero si la persona ha cambiado, entonces tiene que hacer unas reglas muy estructuradas para mantener a esa persona fuera de lo que sea conexión con cualquier niño. Sigue, no se puede tirar en la calle tampoco, pero hay que poner unos perímetros porque él creó el caos que afecta a la congregación. Unos perímetros no para deshonrarlo, sino para protegerlo. ¿Me sigue? Cuando entre alguien diga, no, ese está protegido. Ahora hay que cuidarlo y si comete un error se saca. Eso es algo, pero no, que es de buena gente. Sí, así de buena gente abusa a los niños. Eso es lo peor. No es algo peor que una persona abuse a los niños. ¿Ok? Dios mío, misericordia. Ok. Si leemos el capítulo 5 y 6, que no tenemos tiempo hoy, porque no tenemos mucho tiempo en la introducción. Por favor, esa es su tarea, el 5 y 6. ¿Ok? Si lo leemos, vamos a ver el problema que está ocurriendo allí. Conflicto, inmoralidad, idolatría, que ocurre en ese capítulo. ¿Qué? Entonces, mira qué interesante. El capítulo 8 habla acerca de los ídolos. No pude poner los mandamientos en su orden, porque eran tantos que Pablo está hablando. Pero mira, en el capítulo 8 nada más se está hablando en contra de ídolos. Y después comidas sacrificadas a ídolos más tarde. Y aquí se encuentra negativo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de los mandamientos. Creer o atribuir cualquier deidad a cualquier excepto a Dios. Hacer imágenes con el propósito de adorar. Hacer un ídolo para que otros lo adoren. Hacer figuras de seres humanos, inclinándose ante un ídolo. Adoración de ídolos. Cuando Pablo está hablando en contra de idolatría, él está hablando en contra, está enseñando acerca de estos mandamientos. E incluye la comida. Porque la comida se sacrificaba a los ídolos, era santificada para los ídolos. Quiere decir que cuando iban al Aco-Corinto, en la montaña de Aco-Corinto, y traían ofrendas a Afrodite, y la gente comía la comida dedicada a Afrodite, donde había sexo ritual, la comida que se estaban comiendo estaba dedicada a la diosa de la fertilidad. Dios dice que no, porque va a implicar que usted está adorando a esa diosa. Ahora, si hay preservación de vida, hay hambruna, ¿ok? Y tiene que sobrevivir, usted sabe que no hay otro Dios. Usted ora y coma. Ahora, si usted va a la casa de una persona y le da comida y usted no sabe que ha sido sacrificada a ídolos,
Usted por conciencia, usted ora y come. Pero si le dicen han sido sacrificadas a ídolos, Pablo dice que no. Ahora, parece que Pablo se está contradiciendo en una y otra, ¿verdad que sí? No, si entiendes acerca de la hambruna en el Mediterráneo de 10 años profetizada en el libro de Hechos. Entonces cuando Pablo dice, mira, no hay otro Dios, se come. Ora y come, porque había hambre. Y no se comía carne todos los días. En el tiempo del primer siglo eran agrícolas, granos, panes, vegetales, pescado. La carne no se comía todo el tiempo. Está hablando por una necesidad de preservar la vida. No es porque usted quiere comer carne porque usted quiere comer carne, no. Te está dando instrucción de cómo manejarte dentro de un mundo pagano para no ser piedra de tropiezo a la comunidad que es santa, familia. ¿Cuántos mandamientos hemos podido cubrir aquí en esto? La carne se ofrecía a los ídolos antes de que sirvieran antes de que la sirvieran en los comedores de los templos, a menudo como parte de la adoración, ¿ves? O que se la usara para comidas comunitarias. Una parte de la carne que se vendía en el mercado también había sido ofrecida a ídolos. Quien comía en el templo sabía la fuente de donde provenía la carne. Y qué comía en la casa de algún amigo pagano, nunca podía saberlo a ciencia cierta. En las ciudades paganas con población judía numerosa, los judíos normalmente tenían sus propios mercados. Los maestros judíos palestinos, dice aquí Palestino en el comentario, debatían qué hacer en muchos casos de incertidumbres, tales como el alimento del que no se había dado el diezmo. Pero nunca corrían riesgo respecto a alimentos que habían sido sacrificados a ídolos. Creían que los judíos fuera de Palestina se comprometían involuntariamente con la idolatría al ser invitados a banquetes paganos para sus hijos. Incluso cuando llevaran su propia comida, seguir estrictas tales enseñanzas como algunos lo hacían, limitaría grandemente su relación con sus colegas paganos. El asunto era más problemático cuando los creyentes convertidos de trasfondo paganos podían reunirse, oigan esto, para comer con los colegas de negocios o compañeros de su gremio artesanal, o asistir a una recepción en un templo para la boda de algún pariente. Eso era un problema. Tiene que ir a ver una familia. ¿Cuántos de ustedes tienen familia que no son creyentes? Y va a visitarlo y le ponen cerdo, aunque saben que usted no come cerdo. ¿Y qué usted hace? No, yo no como eso. No, pero mijo, eso está bien, comérselo solo, nada. Ora y come. No, porque los valores de nosotros seguimos la santidad de Dios. Y mi Dios dice que si yo quiero ser santo para Él, o somos santos, tenemos que aborrer esas cosas. Para terminar, me quedan 3 minutos y lo voy a aprovechar. Gracias por su tiempo. Porque de verdad creo que esto es importante, ¿no? Y yo agradezco tanto tener el honor de poder enseñar aquí, de verdad. Lo valoro mucho. Lo valoro mucho. Dígame. ¿A qué gente le hablaba? Porque ahí en un versículo le dijo que ya ni los gentiles hacen estas cosas. Entonces, ¿a quién está hablando ahí Pablo? Estaba hablando de los creyentes. Creyentes. En ese caso ya los creyentes que eran de Corinto, ellos pertenecen a la conciudadanía de Israel. Que en realidad en el momento que ellos aceptaron el convenio de Israel, ya no se llaman gentiles. Son parte de la conciudadanía, no son biológicamente israelitas, pero son como una persona como usted que viene a otro país y se han hecho conciudadanos. Ustedes son americanos en ciudadanía, pero no en nacimiento. Entonces ellos batallaban también con los mandamientos. Todo igual que nosotros. La diferencia es que ellos tenían una persona que le enseñaba el mandamiento, que lo entendía mejor que muchos de nosotros. Pablo. Y cuando Pablo hablaba, ¿quién le iba a refutar? Pues el tipo estaba demasiado. Ahora no, ahí todo el mundo debate todo el mundo, porque que es ciego nadie es. Todos somos ciegos, quién sabe más si no sabemos dónde vamos. Pero cuando empezamos a leer el mandamiento, esos lentes griegos que teníamos, que yo me paso siempre soplando para ver si se limpian, de repente me lo pongo y veo algo diferente. Y de repente la educación elimina la manipulación. De repente ahora cuando vamos nosotros, la hermana lo puede decir. Cuando usted comenzó a estudiar leyes, en el mismo primer año de su estudio de leyes, su conocimiento de lo que el mundo al lado y todo lo que está ocurriendo cambió. Es como que, wow, ahora entiendo.
¿Ve? Y cuando termina y recibe su título, empieza a ejercer. Ahí sí que todo cambia porque ahora está practicando lo que estudió. Muy diferente la práctica a lo que leyó en un libro. Mucha gente lee el mandamiento y no lo practica. Si tú lo lees y no lo practicas, tú puedes buscar cuantas opiniones diferentes para justificar tu falta de compromiso. Pero cuando lo practicas, tú dices, ahora entiendo por qué Dios nos dio ese mandamiento. Ahora entiendo por qué se convierte en parte de la vida cotidiana. Vamos a ir aquí. ¿Qué? Capítulo 5 y 6, ¿no dije? Vamos a ir acá. Mira lo que Pablo hace. El capítulo 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cuando ni aún se nombran los gentiles, tanto que algunas tiene la mujer su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado. Eso se alinea con uno de los mandamientos en esta parashá, que dice que sí puede hacer juicio. ¿Ok? Que al que tal cosa ha hecho. En el nombre de Yeshua el Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de Dios, del Adón, del amo, Yeshua el Mesías. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de su Señor Yeshua. No es buena vuestra jactancia, hay arrogancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura malicia de maldad, sino con pan sin levadura y sinceridad y verdad. Quiere decir que todos estos eventos están yendo antes o inmediatamente antes de Pesaj, localizando el tiempo del Corinto. Pesaj se aproxima. Todos estos problemas están viniendo aquí. Dice: os escribo por carta, no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, porque obviamente vivimos un mundo real. Esa gente de afuera no es mi prójimo, ¿recuerden? Ellos no tienen temor de santidad de Dios. Pero los creyentes, diferente. Dice: y con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, maldeciente, borracho, ladrón, con tal ni aún comáis. Hay gente que rechaza al Mesías, los renuncia, nos avergüenza, se convierte en nuestros enemigos y todavía la gente sigue hablando con ellos. Si tú rechazas a Yeshua con Mashiach, tú no eres mi amigo. Eso es traición y vergüenza al que a través de él podemos tener acceso a la santidad de Dios. Ni un amén en esa. Aleluya. ¿Ok? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y cuando lean el capítulo 6 al capítulo 12 van a ver cómo el Eterno está utilizando a Pablo para enseñar su Torah a un pueblo que vino de un ámbito pagano, costumbres completamente idólatras, inmoralidad, y le está enseñando la justicia de Dios y el mandamiento. ¿Podemos nosotros entender Primera de Pedro sin estudiar la Torah? Ya terminé, familia, por favor, ayúdenme aquí. Están calladitos hoy. ¿Podemos entender nosotros Primera de Corintios sin entender el mandamiento? ¿Cuántos mandamientos se cubrió en los capítulos del 1 al 8? ¿Cuántos mandamientos? Y dejé 6 que no hablé de ellos, que no están en la lista. Sobre 20 mandamientos de los 48 en Levíticos 19 se encuentran en Primera de Corintios, y nosotros nunca consideramos el estudio de los mandamientos cuando leemos Primera de Corintios. No me hables a mí del capítulo 11 ni el capítulo 10. Vamos a hablar del capítulo 1, versículo 1. ¿A quién le está hablando? ¿Cuál es el problema? ¿Quién es la audiencia? ¿Cómo se corrige y qué se usa para corregir la congregación? Familia, tenemos mucho que aprender.
Vamos a enfocarnos a buscar, a entender, a validar la información. ¿Este es para usted? A validar la información para que podamos aprender y caminar de acuerdo a la justicia del Dios de Israel. Familia, el Eterno ha extendido una invitación para que usted entre a su santidad. Vamos a valorarlo. Vamos a estar agradecidos de que un Dios poderoso, soberano, santo, perfecto, extendió su misericordia, su amor y su justicia a nosotros. Gente que éramos paganos, inmorales, gente que merecíamos la muerte. Y en nuestra condición, ese rey extendió su mano y dijo, entra a mi santidad, guarda mi Shabbat, guarda mis mandamientos, guarda mis fiestas. Él nos dijo que las cambiáramos. Proclámalas. Cuando llegue el Shabbat, proclamar que Él es Rey y Redentor. Pascua, Salvador y Redentor. Amen. Pentecostés, Liberador. Amen. Yom Teruah, nuestro Rey. Yom Kippur, nuestro Juez. Yeah. Y Sukkot, el que recoge toda la siembra de su pueblo. Y estamos incluidos nosotros. Y lo único que nos ha pedido, que caminemos en un estilo de vida que refleje Yes. su carácter, su honor, la dignidad y la fidelidad que Él tiene para nosotros. Imagínate si nosotros cambiáramos. Cuánta gente viera en nosotros una diferente actitud. El testimonio es lo que gana las almas, no es lo que decimos. Como tratamos a nuestro prójimo. Yeah. Si nos ven tratándonos y amándonos uno al otro, porque una persona de afuera quiere servir a un Dios que vea a la gente que supuestamente somos hermanos y hermanas maltratándonos? Por envidia. Porque uno quiere una plataforma de otro. Porque le da envidia que otro estudia más que uno. Si fuera así, yo tuviera envidia a medio mundo porque yo no puedo hacer un montón de cosas que otra gente puede hacer. Me gustaría tocar batería como él, no puedo. ¿En serio? Él tiene un talento que yo siempre quise, pero no le dediqué a tiempo. Él lo aprendió, yo puedo aprenderlo. No puedo decir que no quiere decir que yo voy a ser mejor que él o que hubiera sido mejor que él, pero no le dediqué las horas de estudio, el tiempo y la práctica. Él se merece ese honor porque lo hizo. Y en vez de envidiarlo, yo le dije, me puede ser mi maestro, ¿verdad que sí? Para aprender a mí, a lo que yo pueda aprender. En vez de envidiándonos unos al otro, buscar el talento que cada uno Dios nos ha dado y utilizar ese talento para que el nombre del Eterno sea exaltado. Amen. Para que vean un reino que hay orden, Amen. un reino que hay roles, un reino que entiende su lugar y que no hay envidia. De repente no te caigo bien, está bien. Pero no tienes que envidiar lo que yo tengo, porque lo que yo tengo, el Eterno me lo ha dado para compartirlo contigo. No es para yo pensar que sé más que ustedes. Amén. Amen. Que el Eterno me lo bendiga. Shavuot Tov.